Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Listo. No, déjame ver que aparece aquí en el grupo y luego ya empiezo a hablar. Ahí estamos ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esperamos que tengan un buen día. Estamos aquí mi hermano Edwin Bravo de Costa Rica y el hermano Luis Grimaldo desde Perú. Y el que les habla pues es Juan Peña, de México. Vamos a compartirles, hermanos, un pequeño estudio sobre Judas 1.24 desde el análisis morfosintáctico, y también vamos a intentar hacer una explicación del contexto, una explicación, una exegética de ciertos términos que se encuentran en ese pasaje muy interesantes. Y pues sin más que agregar, empezamos. Aquí el que nos va a explicar más a detalle pues es el hermano Edwin, que es el que está más preparado en este asunto de la morfosintaxis, perdón. Nosotros vamos a ser espectadores en el momento, pero ya conforme vaya avanzando el diálogo, pues vamos a ir aportando ahí ciertas cosas que nosotros entendemos. El principal tema aquí será la seguridad de la salvación. Ese es el tema que estamos enfocando. Y este pasaje es uno de los pasajes fuertes, entre muchos otros, pero es unos pasajes fuertes de que nos declara y nos dice que una vez que Dios salva a una persona, ya lo guarda y lo protege. Pero para no adelantarme, le damos la oportunidad al hermano Edwin Bravo. Muchas gracias, hermano Juan, y al hermano Luis Grimaldo, que está acá con nosotros también. Espero que se me esté escuchando bien, hermano Juan. ¿Se escucha? Y todo excelente, hermano. Ok, entonces, pues agregar a esto, ¿verdad? Que también estamos estudiando, nos estamos preparando en esta área de lo que es la sintaxis. La sintaxis, ese es el estudio de las palabras o la función de la palabra dentro de la oración, cómo funciona en esa oración, en este caso. Y bueno, aquí tenemos un texto muy bueno, muy bonito, analizarlo internamente, pero también necesitamos pues ya ver el contexto, todo lo que nos dice la carta, a quién se está refiriendo Judas. En este caso lo que vamos a ver es una doxología, ¿verdad?, de conclusión hacia los destinatarios, a las personas que Judas dirigió esta breve carta. Entonces lo que vamos a hacer es analizarlo, como decía, internamente el texto, ver las palabras de contenido, qué función están cumpliendo en este caso, que de eso se encarga la sintaxis, y vamos a tratar de resumirlo bastante para que pueda quedar ese entendimiento, ese pequeño conocimiento con respecto a lo que es la sintaxis, ¿verdad? El análisis de cada palabra, la función que está cumpliendo cada palabra allí dentro del texto. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar diciendo que pues cada palabra tiene su categoría, tiene su caso, su género, su número. En el caso de los sustantivos, adjetivos, los participios, y por parte también tenemos lo que es los verbos, en este caso tiempo, voz y modo, y persona, cómo se conduce. Eso es importante conocerlo. Eso nos va a ayudar mucho al estudio. Es parte de la hermenéutica también, en este caso el análisis gramatical o el método histórico gramatical. Entonces en eso nos vamos a enfocar en esta parte, contenido de las palabras. Por ejemplo, Judas empieza con una conjunción de inferencia, o lo que tenemos como traducción una conjunción lógica transicional o continuativa en su doxología. Entonces nos indica, en este caso, luego tenemos que encontrar acá, por ejemplo, cuando llegamos a la palabra todo dinameno, allí tenemos un presente participios en pasivo, que está en categoría de dativo masculino singular. Viendo la composición de este participio dentro de este versículo, pues en el análisis sintáctico lo que necesitamos es encontrar el verbo meramente, cuál es el verbo principal, para poder encontrar tanto sujeto como los complementos, complemento directo e indirecto, o complemento de nombre,
y las funciones circunstanciales que nos está indicando el verbo o la acción que está realizando el sujeto en este caso. Este participio que tenemos acá, aunque decimos que es un participio en presente, ya sea en medio pasivo, tiene la función de complemento indirecto. Meramente no es un verbo, sí tiene naturaleza verbal, pero alguien está, en este caso este participio participa de algún otro sustantivo o del mismo verbo en este caso. Y dinameno, en este caso lo que tenemos es la traducción, el poder. Poder se traduce como poder y estaría haciendo la función de complemento indirecto del verbo principal que tendríamos que suplirlo, en este caso sea, ¿verdad? Ese es el verbo principal, que de hecho las traducciones suplen ese verbo allí, el sea, verbo copulativo en este caso, de ser o estar. En el caso de este participio, entonces tendríamos la siguiente palabra, hermanos, que vamos a tratar de hacerlo algo sencillo. Juan, si tú me puedes ayudar por allí a leer la versión para irnos concordando bien, para que los hermanos no se enreden. ¿Cómo vamos con la traducción? En el caso Reina Valera, que es la que más se traduce. Se usa, perdón. Déjeme le doy la bienvenida al hermano Miguel Ángel Hernández. Se acaba de agregar aquí con nosotros. Por ahí también entró Beto Zamora, pero creo que está teniendo problemas con la señal porque entra y se sale. No sé, yo creo que está teniendo problemas. A ver, aquí está otra vez. Déjame lo agrego. Hermano Beto Zamora, aquí también está con nosotros. Creo que está teniendo problemas con la señal. Pero bienvenido, hermano. Aquí vamos a tratar de hacer este análisis morfosintáctico. Lo ya vamos a pasar. Vamos a tener como base este pasaje para que ustedes aporten también en el tema de la seguridad de salvación. Bueno, el hermano me pidió que sí le daba ¿cómo se llama? Lo que dice Reina Valera, ¿no? Déjame ver, hermano. Pero un poquito malo la garganta, hermanos, ahí disculpe. El texto dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. No sé si le continúo, hermano, o solamente esa parte. Ok, dejémoslo hasta ahí. Vamos a analizar esa primera parte. Al que puede, bueno, las traducciones griegas dicen al que puede guardar a vosotros sin caída. Está bien, está correcto. Entonces vamos a analizar esa parte. Al que puede guardar, está haciendo ese de complemento indirecto. Luego tenemos a ese que puede guardar, es una referencia totalmente a Dios, ¿verdad? En este caso, ustedes pueden ahí ir aportando, hermanos, pueden hacer un alto ahí y pueden ir aportando de una sola vez. Al que puede, aunque está de complemento indirecto, en este caso, nos indica que en el presente, en este presente que tenemos acá, está concordando con el verbo sea en este caso. Dios es el que puede guardar. ¿A quién en este caso? Sería guardar, la palabra guardar que tenemos acá, la tenemos pilase, en este caso sería el verbo auristo infinitivo activo. Este verbo auristo que tenemos acá constata el hecho de que él es el que puede guardarnos, ¿verdad? Y es un infinitivo que tenemos ahí de resultado. Ese es el resultado de aquel que puede, únicamente que está en referencia a Dios. Él es el que nos puede guardar. Y el que produce o el que adquiere el resultado en este caso, él es el que da el resultado. El único que puede obtener resultado es de guardar a quién en este caso. Tenemos acá que sería vosotros, ¿verdad? Este sería el objeto directo. ¿Quiénes? Vosotros, que sería un pronombre personal de segunda persona en acusativo plural. Nosotros somos los que recibimos la acción de aquel que puede o aquel que provoca resultados en vosotros. ¿Qué es lo que puede? El que puede guardar a vosotros. Luego tenemos la siguiente palabrita que dice sin caída, sin caída. Este adjetivo que está funcionando como adjetivo en acusativo masculino plural está calificando en este caso a este pronombre, que seríamos vosotros. A quien el que tiene el resultado de guardar a vosotros o a nosotros es sin caída.
el resultado de que Él obtiene es que nos guarda a vosotros, la segunda persona del plural, es sin caída, califica. Hay una calificación acá que le está dando que es sin caída. Entonces, esta palabra sin caída estaría funcionando dentro de este texto como un complemento directo, ya que lo tenemos en caso acusativo. O sea, aquel que puede, que hace referencia a Dios, al que puede, con resultado que es de guardar, con la, en este caso, a vosotros, de complemento directo. La acción está recayendo sobre nosotros. ¿Ok? ¿Va entendiendo, hermanos, algo? O sea, Sí, ¿qué es lo que hermano, podemos decir? Que Él, para guardarnos o para que seamos sin caída o sin tropiezo, podemos decir de esa manera, ¿verdad? el léxico de Alfred Guardarlos a Tugge vos. dice Ajá. que no tropieza, dice irreprensible, infalible. Es lo que me traduce este léxico de Alfred Tugge ahí en esa palabra de sin caída. Sí, correcto. Es sin caída, sin tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir de esto? Por ejemplo, el que puede, en este caso Dios, es el que puede guardarnos. O sea, los efectos del guardar son resultados, porque tenemos un auristo infinitivo. Hay resultados. Dios no está tratando de ver si puede guardarnos o si puede, ya no, dice guardarnos. El auristo infinitivo en voz activa nos indica que hay una acción de resultado, que Dios tiene resultados, que Dios es quien provoca esos resultados. Dios es el ya que Él nos guarda, de ese guardar hay resultados, ¿verdad? Entonces, al que puede guardarnos a vosotros sin caída, es Dios. Él tiene el poder, Él es el que nos guarda y es Él el que da los resultados. ¿A quiénes? A vosotros. Directamente nos afecta a vosotros, es a vosotros sin caída y nos califica el adjetivo a vosotros que es sin caída, le da una cualidad que es sin caída. Algo más decía la palabra, hermano. Como decía, por acá lo tenemos en la pantalla. La Acá palabra está, sin caída. que no tropieza, irreprensible, infalible. Eso lo dice en el léxico de Alfred Tugge, Ok. pero yo creo que esta palabra lo que tiene la fuerza es de que el cristiano no es que no vaya a pecar, no, o que no caiga en pecado, sino más bien tiene la fuerza de decir que el hombre de Dios ya no es juzgado, ¿no? Porque es guardado por el poder de Dios, pero no para condenación. No sé si hermano Edwin, si por ahí va el Sí, asunto de esa palabra. ya vamos a avanzar esa parte. Entonces, lo importante es, por Ok, ejemplo, vamos a entender esta parte del análisis, ¿verdad? Esto es infinitivo, el aoristo tiene una fuerza de aoristo, un aspecto del tiempo, una acción en el pasado, lograda, completada, consumada, ¿verdad? Que Dios tiene resultados. O sea, que podemos decir al que nos guarda para que sea sin caída o sin tropiezo. ¿Ok? Sería en esa parte. libre de pecado, dice Estamos el haciéndolo algo diccionario, sencillo para que... griego de Samson, dice libre de pecado. O sea, nos guarda libre de pecado sin caer en pecado, sin tropezar. ¿Ok? Ok, entonces entremos a esta parte que es importante, que nos va a apoyar con lo que usted está diciendo, ya sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria, sería la siguiente parte, ¿verdad? Ok, Sí, ese adelante, hermano. presentaros sin mancha, vamos a analizar esa parte de esta oración, vamos a ver qué función están cumpliendo, y que estamos dando una breve reseña del contenido de las palabras y la función que están en sus casos, en su número, en su género,
Entonces, vamos recapitulando así para que puedan entender, pero en la sintaxis pues se puede ahondar mucho más, ¿verdad? En este caso. Ok. Y presentaros sin mancha delante de él. Es la siguiente parte que tenemos acá. Igual, por ejemplo, vamos a encontrar ese presentaros. Es otro infinitivo, hermanos, que están por acá. Si alguno de los que están por acá quiere aportar, no hay ningún problema, puede ir haciéndolo. Ese presentaros que tenemos, o presentar, que es en sí la palabra, el infinitivo, también nos va a indicar que presentar estaría en verbo aoristo activo infinitivo, ¿verdad? Infinitivo, un verbo aoristo infinitivo prácticamente hace concuerda con la que vimos anterior, al que puede guardarnos, ¿verdad? Ahora le dice, a ese que puede guardarnos, también nos presentará, o nos presenta, o sí, o presentar, y presentar, tenemos una conjunción, la conjunción y, en este caso, que sería que en el griego, lógica conectiva. Hay una continuidad, continúa diciendo o nos da más información de lo que el autor está diciendo. En este caso, Judas en su doxología, ¿verdad? Y presentarnos ese aoristo que tenemos ahí, estaría haciendo la función de un infinitivo de resultado. Hay otro resultado. Aquel que puede guardarnos, aquel que tiene los resultados de guardar, que de hecho tiene resultado, el resultado es guardar a vosotros sin caída. Ahora también el resultado es presentarnos. Hay un resultado por parte del el aoristo, está indicando que hay un resultado de presentar a quién en este caso sería. A ver, a nosotros, ¿no? A nosotros. Bueno, ahí tenemos el pronombre de Humás o Humais, no sé cómo se pronuncia. Porque está hablando el pronombre personal de segunda persona acusativo, ¿no? A vosotros nos presenta, a nosotros, a vosotros sí. Nos presenta sin caída y nos guarda también, dice ahí en el texto. Ok. El objeto directo de todo esto que está diciendo, en este caso Judas, es a vosotros. A vosotros. Tanto aquel que puede, en este caso Dios es el que guarda a vosotros y Dios es el que nos va a presentar sin mancha, ¿verdad? Ese presentar, entonces, este es el resultado. Ese es el resultado. Ese aoristo infinitivo que tenemos aquí de presentar está en la voz activa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nos va a presentar, ¿verdad? Nos va a presentar o ya estamos presentados delante de él sin mancha. ¿Ok? Es de resaltar, hermano, los infinitivos que tenemos ahí. Bueno, el primero está, el de guardar, está en activo, quiere decir que es Dios el que nos guarda. No es una acción que hace la persona o el creyente, en este caso es Dios el que nos guarda, ¿no? Ahí tenemos el infinitivo en voz activa, si no mal recuerdo. Sí, ahí está en voz activa. Y presentar también el otro infinitivo, que son los resultados. Sí, está en voz activa, de hecho, estaría concordando con el verbo que se suple, el sea, ¿verdad? Y también tenemos guardar, presentar, también lo tenemos en voz activa, que sí que son acciones que Dios realiza. Porque aquí no está diciendo directamente que es Dios al que puede guardarnos a nosotros, pero sabemos que el mismo contexto está hablando de Dios, el que nos guarda, el que nos presenta a nosotros. Entonces esta idea quita la idea de que uno es el que se guarda a sí mismo, ¿no? O que uno es el que se presenta a sí mismo ante Dios. Correcto, es el mismo Dios quien hace la acción activamente en la vida del creyente, de la persona. Él es el que hace o produce los resultados de guardar a vosotros en este caso, ¿verdad? Ese sin caída. Es importante verla, hermano Juan, vete a la palabra sin caída, creo que la habíamos visto. ¿Qué nos dicen los leccionarios? Para que los hermanos que están ahí en la pantalla puedan ver la
la parte de la de sin caída. Dice el léxico que no tropieza. Bueno, a ver si lo puedo poner en la pantalla. Sí, traté de Dice que no compartirlo ahí tropieza, para que los hermanos... irreprensible. Sí, déjame lo pongo en la pantalla, nomás que. Déjame recuerdo cómo se hace eso. Gusta seguir adelante, hermano, o si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer, bienvenido. Ahí está la palabra. Ok, importante, hermano Grimaldo, tú vas a aportar algo, no sé quién es el otro hermano que está por ahí, se me olvidó el nombre. Miguel, Beto, los que quieran aportar algo. Bueno, hermano, aporte. Bueno, un minuto nada más, ya que este texto se está haciendo un análisis morfosintáctico y aquí tengo a nuestro hermano Edwin que está explicando. Yo particularmente no domino griego, no solamente yo, como les dije a mis hermanos, he llevado básico nada más hace 2 o 3 años y no pude continuar por motivos laborales. Ahora bien, es cierto lo que dice nuestro hermano Juan Peña. Aquí está en voz activa, ¿no? Con relación a Dios, que Dios no solamente nos guarda, sino también nos va a presentar, dice, delante, ¿no? De su gloria, ¿no? Entonces aquí vemos una vez más que la salvación, o en cuanto a la salvación, nosotros somos agentes pasivos, porque nosotros recibimos la acción que Correcto. ejecuta Dios, ¿no? Y Él es poderoso, dice. O sea, acá está hablando de uno de los atributos de Dios, que Él lo puede todo, que Él es poderoso, no solamente para guardarnos, sino también para presentarnos, dice. ¿No? Entonces, el atributo de Dios nosotros vamos a creer y aquí también nos habla de la seguridad de la salvación, porque Él es poderoso, un atributo de Dios, para guardarnos y para presentarnos sin mancha delante de Él, ¿no? Es cierto que ahora Dios a los que ha justificado ya nos ve sin mancha, ¿no? Pero sin mancha de pecados posicionalmente por la obra expiatoria de Cristo en nosotros. Bueno, hasta aquí mi participación. Sí, es Sí. interesante lo que dice el hermano Grimaldo. Por ejemplo, cuando vemos la palabra sin caída en los leccionarios, por ejemplo, nos dan un énfasis muy fuerte que es con pie seguro, algo seguro, ¿verdad? Al que es poderoso, al que es acto de guardar y de tener ese es el resultado, aquel que es acto, en este caso Dios, que es acto, que activamente tiene resultados en vosotros, ¿verdad? Y con pie seguro que nos va a guardar, pero también con esa seguridad, ese Dios que actúa activamente y que nosotros somos en este caso los que recibimos la acción de Dios. En este caso estamos hablando de un monergismo totalmente atribuible a Dios. Nosotros no, o sea, la obra es de Dios, directamente de Dios. Ahora, ese que es poderoso de guardar, que tiene los resultados de guardar, sin con pie seguro o seguro, también es poderoso para presentarnos a dónde, delante, como dice la Reina Valera, Juancito, delante de quién. Delante de la gloria de Él. Sí, ok, estamos viendo meramente el griego, delante de la gloria de Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está dando una ubicación, una frase preposicional que tenemos por acá, delante de Él. Nos está indicando un lugar que es delante de Él, que nos va a presentar, eso es importante saberlo, o sea, delante de la gloria de Él en este caso. Está indicando que es delante de Él, ese que es poderoso para guardarnos, pero que también nos va a presentar delante de Él, delante de la gloria de Él, con este otro resultado. ¿Cuál sería el otro resultado?
Sin mancha, hermano. Es Sin, otro de los resultados ahí. ok, ese es el resultado, Juan. Sería bueno que usted le ponga ahí a los hermanos en la pantalla que nos va a indicar amomus, la palabra griega amomus. Sin mancha dice el léxico Alfred Tuggy, sin Correcto. culpa. Ajá. ¿Algo más? De animal perfecto, dice de animal perfecto para el sacrificio. Intachable en el sentido moral y religioso. Ok. Y esa palabra, Sí. sin mancha, o amomus, sería un adjetivo que está en acusativo masculino plural. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función del adjetivo, Juan, en este caso? Ahí nos está dando nos está calificando, ¿no? Nos está calificando déjame ver. Estaría dando una cualidad a quién, a vosotros. A vosotros una cualidad, sí. Exacto, ¿no? Una cualidad Es la a vosotros, o cualidad. sea, Es que no sin. solo nos presenta, pero Sí. sin mancha también y sin caída. ¿Ok? Con pie firme, Él nos guarda a vosotros y con pie firme nos presenta sin mancha delante de la gloria de Él. Él es quien hace la obra. Él es quien nos está presentando sin mancha, sin culpabilidad. ¿Era algo así? Intachable dice sin culpa. Intachable, sin culpa, irreprensible, sin mancha. Así nos está presentando sin defecto. En este caso también en otro leccionario es sin mancha, irreprensible, sin defecto. Nos presenta a vosotros delante de la gloria de Él. Y esa es la única manera que nosotros podemos estar delante de Él. Sin mancha, sin arruga, sin defectos, Sin para poder conocerle y verle y estar cara a cara delante de Él. Sin purgatorio, hermano. Sin purgatorio. Únicamente necesitamos la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Ok, aquí tenemos otra parte muy interesante, con gran gozo o con gran alegría se puede traducir, ¿verdad? Sería una frase preposicional del infinitivo que nos sigue diciendo que déjame ver cómo traducen acá, con gran alegría, ¿verdad? Por medio, ¿cómo es que Dios nos va a presentar a nosotros? De habernos guardado sin la caída, sin tropiezo, sin retroceder en nuestras, o sea, lo que Dios ha hecho en nosotros, el guardarnos y el presentarnos sin mancha y sin caída delante de la gloria de Él lo va a hacer con gran gozo o con gran alegría o por medio de la alegría o por medio de gran gozo nos va a presentar delante de Él, aquel que es poderoso, aquel que tiene los resultados de guardarnos y presentarnos. Exactamente, hermano. Hermano Beto, no sé si quiere aportar algo. Déjame desmuteo el micrófono, ahí está. ¿Nos está escuchando, hermano Beto? Por lo pronto, déjame saludo a algunos hermanos que nos están viendo, al hermano Iván Moreno, al hermano Dani Córdoba, hermano Edwin Rodríguez, a Juan Manuel Calderón y a Jesús Montiel. Hermano Beto, ¿nos está escuchando? Parece que el hermano Beto no nos está escuchando. Adelante, hermano Edwin. No, pues sería terminar para no entrar muchos en detalles. Si alguno quiere, pues ya ahí podemos unirnos y meter los contextos y todo eso y analizar el paralelismo de la palabra cuando se nos habla de que es Dios quien opera
la salvación. Y hay un texto que a mí me fascina mucho, creo que es Romano, está en Romanos de hecho, que esos dones son irrevocables. Eso que Dios da no te lo quita, permanece. O sea, Dios no se retracta. Dios no se retracta de lo que ha hecho en nosotros. Y Él es el único poderoso y es el único medio, a través de nuestro Señor Jesucristo, de que podamos presentarnos delante de Él sin esa caída, sin esas manchas. Yo haría bastante énfasis, hermano Juan, y los hermanos que están acá acompañándonos, ese adjetivismo, ese adjetivo que le da esa cualidad o califica el caso a vosotros, que es sin mancha, ¿verdad? Bueno, por ahí creo que tenemos las traducciones de del intachable, sin culpa, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos adquirido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y es bonito lo que termina diciendo el hermano Judas, en este caso, esta carta preciosa, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, si tú quieres, Juan, puedes añadirle ahí a esta información. Estamos solamente viendo el texto, la función que está cumpliendo cada palabrita, pero hay que adentrarse más en la sintaxis, ¿verdad? Con respecto a este texto. Sí, hermano, bueno, no sé, en la sintaxis, hermano, ¿qué más detalles le podemos sacar? Por ejemplo, los infinitivos hablan de un resultado, también nos habla mm, de que esas acciones son hechas por Dios, ¿vale? El guardarnos, el presentarnos sin caída, y sin mancha son obras que hace Dios. A mí me gusta resaltar esa parte porque parece ser que los sinergistas a veces ponen al hombre, ¿no? Como si fuera el hombre el causante o el actor de guardarnos, ¿no? Y luego, aquí me llama la palabra esa que dice que Él puede guardarnos, Sí, porque ese que pareciera que puede, muchos ponen a Dios como si Dios no... ese que puede Ajá, hace sí, hermano. referencia al único que es acto, o sea, el que puede. Si tú buscas en algún interlineal, de hecho que aquí tenemos la opción con este programa que tú tienes, te vas a dar cuenta que es acto, al único que es acto, al que es capaz. Si tú gustas, puedes buscar a esa, y aquel que es Sí, aquí la tengo. poderoso, dinameno, creo Ajá. que es, o diname. A ver si le compartes a los hermanos ahí lo que Dinamo. los léxicos, los diccionarios dicen con respecto a eso. O sea, se está haciendo referencia al único que es acto. Parecía que a veces hay una postura, ¿no? Los sinergistas pareciera que ponen a Dios como si Él no pudiera, ¿no? Como que si en última instancia la acción de guardarnos, de llegar al cielo presentado sin mancha, recae en el hombre. Pero este pasaje pues, nos dice lo contrario, ¿no? O sea, estos resultados que este hermano Edwin son acciones que Dios realiza, y aquí nos dice que Dios puede hacerlo. Dios no está incapacitado para lograrlo, ¿no? O sea, aquí la fuerza que tiene esta palabra, pues, es simple. O sea, dice que... Ah, y lo que me llama la atención es que puede ser media o pasiva, hermano. ¿Qué nos podría decir eso de ese participio? Sí, la pasiva en este caso, hermano, es la acción que recae sobre nosotros. En este caso, nosotros somos los receptores de la acción que en este caso está haciendo Dios en beneficio de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos el objeto o el complemento directo o el objeto directo de lo que se está diciendo. Vosotros, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que recibimos la acción de quien está ejecutando la acción. Y en este caso, el que ejecuta la acción es Dios, aquel que es poderoso. Hermano Grimaldo, hermano Beto, ¿quieren hacer un aporte?
caso del infinitivo, hermano Juan, en el infinitivo, los dos infinitivos que tenemos acá, que sería guardar y presentar, que son aoristo infinitivo activo, lo que nos está diciendo en este caso, también pueden consultarlo en la gramática de Wallace y en varias gramáticas con respecto a los infinitivos de resultado. Entonces, en este caso, este infinitivo que tenemos acá, en lo que estamos analizando, nos está indicando el resultado, ya sea real o sea un resultado natural. Más me enfoco a querer ese resultado real, conciso, de aquel que es poderoso. ¿Pusiste la palabra por ahí? Ok, por ahí la tenemos. Aquel que es, poder, ser capaz y poder. Bueno, otros diccionarios añaden un poquito más, creo. Voy a ver a Tuji. Vamos a ver qué nos dicen Dyname. Ok, es lo mismo. Poder hacer. Ok, ser capaz. O sea, el único que es capaz. Okay, entonces, ese es el que tiene los resultados reales. Entonces podemos decir que él es el que obtiene los resultados reales o de nuestra condición, en este caso es de guardarnos. El único que es capaz de guardarnos sin caída, con pies rectos en este caso, o con pies. ¿Me escucha, hermano, por ahí? Sí, bueno, adelante, sí, te lo escucho. Ah, ok. Y el resultado también, hermanos, de presentarnos sin esa mancha. Delante, en este caso, delante de la gloria o con gran alegría ante su gloriosa presencia. Entonces podemos decir que aquel que puede guardarnos para que no caigan y presentarlos sin tacha o sin mancha o sin pecado y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Vea Dios de esos resultados, con gran alegría nos presenta ante su gloriosa presencia. Y bueno, ya termina el apóstol Judas dándole gloria a Dios, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el poder y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén, amén. Hermano Grimaldo o Beto, si quieren aportar algo. La pregunta que yo puedo hacerle a los hermanos es, ¿puede influir en el hombre en tener resultados para poder presentarse delante de Dios? Absolutamente no, ¿no? A mí cuando escucho esa parte dice, al que más puede guardarnos, me recuerda siempre la parte de Juan 17, cuando el Señor ora por sus discípulos, ¿verdad? Y que dice en Juan 17:12, de todos los que me has dado, Padre, a todos los guardé. Me llama la atención que el mismo Señor dice que Él guarda a sus apóstoles, Él los guarda, o Él los guardó. Correcto. Dice, es muy parecido esa parte ahí porque pues también nos habla de que es Dios el que nos guarda a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos presenta sin caída delante de su presencia, sin mancha. Entonces, pues como venimos diciendo, ¿no? O sea, no se trata de mis capacidades, ¿no? El sinergismo pone el acto de guardarse, lo pone en el hombre. O sea, soy salvo siempre y cuando yo me guarde, ¿no? Yo me mantenga en la pureza, pues sí, que no tenga el pecado, ¿no? Y todo. Al final de cuentas ponen las acciones, estos resultados que estamos viendo aquí por los infinitivos, los ponen en las manos del hombre. Pero este pasaje es contundente, nos dice que son acciones que hace Dios, el guardarnos, el presentarnos sin mancha, son acciones de Dios. Y entonces,
pues qué más seguridad para el creyente, ¿no? O sea, que los que confiamos realmente en Dios, en su palabra, tenemos una confianza real en la palabra de Dios. Afortunadamente estas verdades a veces no son bien vistas, o son poco estudiadas, poco expuestas, y por eso muchas veces no se llegan a estas verdades bíblicas, ¿verdad? O sea, al último andamos queriendo hacer obras de penitencia para poder lograr la salvación, andamos haciendo cosas que son extra bíblicas, ¿no? Extra mensaje de Dios, y no tiene que ver nada con lo que estamos leyendo aquí, ¿no? A ver si el hermano Beto quiere aportarnos algo, el hermano Grimaldo. Ya exegético, ya a lo mejor el texto ya... ¿Qué más le podemos sacar, hermano, a la sintaxis, a la morfosintaxis? Bueno, aquí ya nos daría más de una hora, ¿verdad? Ya metiéndonos en profundidad, pero recalcándolo el texto, hermano. Aquí Judas les está hablando palabras de seguridad y de confianza a sus lectores en este caso, con respecto a la arrogancia de los falsos maestros en este caso, ¿verdad? Les da palabras de seguridad y de confianza. ¿Por qué son palabras de seguridad y de confianza para sus lectores o para los hermanos de ese tiempo y para nuestro tiempo? Porque el resultado los provoca Dios, el mismo Dios es el que está acto, es el ser capaz de guardarnos, de preservarnos y de presentarnos delante de Él mismo, ¿verdad? Sin mancha, impecables delante de Él. Entonces, eso es importante verlo, que es Dios quien está provocando los resultados en vosotros o en nosotros en este caso, ¿verdad? Y vemos a Judas diciendo, mira, Dios pega un brinco de alegría cuando Él se manifiesta en su gloria, porque nos vamos a presentar delante de su gloria. Dios va a pegar un brinco cuando usted y yo, no sé, nos dicen algo bueno, ¿verdad? Y pegamos esos brincos de alegría y de gozo y estamos contentos. Así mismo Dios, esa es la acción de Dios. Dice con gran gozo, para presentarnos sin mancha delante de Él, con gran gozo, con gran alegría. Dios se goza de lo que ha hecho en nuestras vidas, porque Él es el poderoso. Amén, hermano, amén. Pues si los hermanos no tienen nada que agregar, pues sería que terminarlo, hermano. Hay algún aspecto ahí. Podemos sacarle mucho a este pasaje, pero no sé si los hermanos quieren agregarle algo ahí que se nos esté pasando, no sé. El tema de seguridad de salvación, tenemos la base como este pasaje, pero podemos usar otros y si ustedes quieren, o sea, podemos usar otros pasajes, podemos hacer una exégesis de lo que se dice aquí en el pasaje, ¿verdad? En el texto. Bueno, sí, una pequeña acotación, justamente lo que estaba diciendo el hermano Juan Peña con respecto a Juan 17. Siempre vemos en los textos que la salvación es ejecutada por Dios. Como les dije anteriormente, nosotros somos agentes pasivos, ¿no? Porque nosotros recibimos la acción de parte de Dios. Él es el agente activo. Y justamente eso también se puede ver, por ejemplo, en Romanos 14:4, cuando el contexto habla de los hermanos que son aún débiles en la fe. Ciertamente hay muchos creyentes que son débiles en la fe, ¿no? Y eso también pasa en la iglesia. Pero ¿qué dice Romanos 14:4, por ejemplo? Dice, el Señor está en pie, pero estará firme, porque poderoso, dice, es el Señor para hacerle estar firme. O sea, acá también vemos la acción de Dios. Poderoso es el Señor, ¿para qué dice? Para hacerle estar firme. ¿A quién? Al creyente aún débil en la fe. Y aquí también interesante, hermano, disculpa, interesante eso que tú estás diciendo. Ese texto nos va a corroborar lo que estamos viendo anteriormente también, cuando dice con pie seguro, que Dios nos guarda, ¿verdad? Claro. Que en Dios no hay ninguna flaqueza, ninguna debilidad de que Dios pueda tropezar para ya no guardarnos. O sea, que constantemente Dios nos guarda. Vea que ese texto nos afirma
lo que está diciendo Judas. O sea, si tomamos lo que dicen los diccionarios, en este caso dice, también se da la traducción, con pie firme. Así Entonces es, nos apoya lo que está diciendo Judas. La Biblia nunca claro. se va a contradecir. Es una acción de Dios, es una obra de Dios en la vida de aquel creyente, aquel que ha creído. Y aquí usted ve la fuerza de que Judas está atacando a los falsos maestros y al final le dice, bueno, esta es nuestra confianza y esta es nuestra seguridad, amada iglesia, que Dios es el que nos guarda, con pie firme nos guarda, Él es el poderoso y sin mancha, sin caída, nos presenta delante de Él, delante de su gloria y con gran gozo. El mismo Dios se goza. Justamente, hermano, disculpa que te interrumpe. Aquí también, en Romanos 14:4 que acabo de leer, también, ¿no? Se da uno de los atributos de Dios, ya que estamos leyendo Judas, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos, se está refiriendo a Dios, ¿no? Y justamente en Romanos 14:4 también está usando el mismo adjetivo, ¿no? Porque dice, dice para su porque poderoso es el Señor, dice. Acá también está hablando la palabra poderoso, un adjetivo, ¿no? Uno de los atributos de Dios es el Señor, refiriéndose a Jesús o a Dios, para hacerle estar firme. Y acá también está haciendo, ¿no? Lo que estamos viendo tiene que ver una relación con lo que estamos viendo en Judas y es uno de la obra, ¿no? Como usted dijo, la obra del Señor es irrevocable, ¿no? Los dones y la salvación es un don de Dios, por lo tanto la salvación es algo irrevocable. Y aquí también vemos en este texto que acabo de leer que la salvación es ejecutada por Dios, ¿no? Él es el agente activo, nosotros solamente recibimos la acción por parte de Dios, ¿no? Y esa es una pequeña acotación que quería hacer. ¿Obtiene o no obtiene los resultados Dios en la vida de vosotros? ¿O puede Amén, Dios hermano. fracasar en esos resultados? Hermano, ¿qué nos dicen, qué nos dicen los textos ahí, por ejemplo, de la duración de los auristos ahí? O sea, ¿qué nos indican los auristos ahí en cuanto al tiempo? O sea, ¿es una acción costativa o es una acción que está como que en duda, ¿no? Es algo que quizás suceda, porque esto lo vemos al futuro, ¿no? O sea, que Dios nos va a presentar, pues evidentemente eso todavía no sucede, ¿no? Entonces, aunque esa acción, pues sabemos que va a pasar en futuro, pero es un hecho real o es algo nada más tentativo. ¿Qué nos puede decir de eso, hermano? Sí, aunque el auristo tiene su tiempo verbal, en este caso, que es un tiempo en el pasado, una acción que se ha logrado que de una sola vez y por todas, en un momento en el pasado se logró la acción, sí puede, pues sí podemos decir que es un auristo, pero que constata, ¿verdad? El hecho de lo que ya se logró, de lo que ya Dios ha logrado, pero que es futurístico, que se ha de manifestar, el mismo autor dice Judas, que se ha de manifestar en su gloria, ¿verdad? Delante de la gloria de Él. Bueno, eso se va a manifestar cuando nosotros veamos al Señor, cuando se nos quite esto que no podemos ver, cuando veamos cara a cara al Dios viviente. De una manera nos constata con el verbo o el infinitivo auristo, ¿verdad? Que si tomamos el auristo en sí como verbo, nos va a constatar el hecho de que hay una acción que Dios ha logrado. Es que por eso es la pregunta, o sea, ¿logra o no logra los resultados Dios? Claro que ya hay un resultado, porque es Dios quien está ejecutando la acción en los creyentes, en vosotros en este caso. Y aunque se va a manifestar en el futuro, un auristo futurístico que podemos decir, una acción futura, pero que nos está constatando el hecho de que hay una acción lograda, que se ha logrado por parte de Dios, no por parte de nosotros. Amén, hermano, amén. Así es, ¿no? Quiero Así es. mandarle saludos al hermano Roy, el hermano Roy que se está agregando ahí, hermano presbiteriano acá de la ciudad de Chihuahua. Te bendiga, Un Roy, Dios te saludote. bendiga. Y no,
hermanos, si no, ¿habrá algo que agregarle? ¿Ustedes qué? Saludos a Denis Robleto, se está también agregando. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿habrá algo que agregarle, hermano? Este Beto, pues no, parece ser que no. No sé si yo creo que no nos escucha, no sé. No está conectado, creo. A ver, hermano Beto, ¿nos escucha ahí? Sí, aquí está con nosotros, Beto 1959. Ya puede hablar ya porque ya tiene activado su audio. Su micrófono. Sí, se lo activé, pero no sé si está presente ahí. O tal vez hay alguna pregunta de los hermanos oyentes que nos están visitando. Déjame checo a ver si. No, puros likes nos ponen ahí los hermanos. Yo creo que todos están de acuerdo con lo que decimos. Yo creo que lo único que podría hacer alguna pregunta es Denis, ¿no? Que él no crea, hasta donde sé yo, no tiene él no tiene la creencia de seguridad y salvación. ¿Están visitando? Continúen, hermano, porque se me está secando, voy a tomar su agua. Ahí continúen, hermano. Interesante, hermano. Grimaldo, el texto de Romano era 14, ¿qué, hermano? ¿Había dicho usted? Romanos 14, 4, versículo 4, ¿no? Y ahí también habla de la acción que poderoso es el Señor, ¿no? Lo mismo que dice Judas 1:24. ¿Poderoso para qué dice? Para hacerle. Acá el verbo hacerle es un verbo activo de parte de Dios, ¿no? Es el estar firme. ¿A quién? A los creyentes débiles, ¿no? Como vemos en el contexto. Los débiles en la fe. Y esa es la promesa de Dios, ¿no? Correcto. Bueno, tenemos similarmente la frase, ¿verdad? Como la de Judas. Nos introduce con esta razón, nos da una razón o una causa. La causa es que Él es el poderoso. El Señor es poderoso, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos solo esa palabrita es, que se traduce como es un presente indicativo. En este caso, es el verbo presente indicativo activo de tercera persona singular. ¿Ya? Él es poderoso, el Señor es el poderoso para hacernos estar firmes en este caso. Claro. Entonces la acción, mira que por ejemplo firme, solo la palabra firme sería un verbo auristo infinitivo en este caso también, que estaría en activo. Voy a buscarme acá porque se me perdió el texto. Bueno, fue Juancito. Juancito se... Ay, no, ahí está, Juan, Peña. Okay. Ok, entonces no, interesante ese texto, tiene una buena construcción gramatical también con respecto a lo de Judas. Y con respecto a Filipenses 1:6, no sé si nos podemos salir, ¿cómo lo puede hacer el análisis del griego? Filipenses 1:6, que tiene relación también, ¿no? Con la ejecución de Dios, en este caso. Ok, 1:6 de Filipenses. Sí, Filipenses. Que podemos rescatarle, si es que déjame buscarlo acá en mi interlineal para asesorarme las palabras. Ok.
Ok, dice, estando persuadido de esto mismo. Es interesante, hermano. Por ejemplo, ese estando persuadido, aquí nos indica que es un perfecto activo participio que está en nominativo masculino singular. Si tomamos esta palabra de nominativo, su caso nominativo, estaría haciendo la función del sujeto dentro de este texto. Yeah. Entonces, ellos están persuadidos, estando persuadidos de esto mismo, le dice el autor a los filipenses, estando persuadidos de esto mismo. Entonces tendríamos que preguntarles de qué es lo que están persuadidos, porque ese mismo o esto es un pronombre, la traducción estando persuadidos de esto, es un pronombre que lo tenemos en demostrativo y está en acusativo. Estaría haciendo la función de complemento directo del perfecto participio. Cuando hablamos del perfecto, nos está indicando que tenemos resultados en el presente. Hay resultados. Ya. Hay resultados. O sea, el perfecto es una acción pasada de la que queda un resultado presente y permanente en este caso. En ellos está que ya están persuadidos. Lástima que Juancito, ¿volviste, Juan? Me parece que sí. Que están persuadidos de esto mismo. ¿De qué esto mismo? Ya que soy. Ok, que están persuadidos de esto mismo. Y luego nos va a decir de qué es lo que están persuadidos. Ok, nos va a introducir acá con la conjunción hoti, que esta conjunción hoti estaría haciendo la función que se traduce como que una sustantiva de contenido, o sea, nos va a dar el contenido, o sea, de qué es lo que están persuadidos los hermanos. De esto mismo, le dice, miren, ustedes están persuadidos, o sea, ustedes tienen efectos de algo que ya se logró en el pasado, de lo que se le ha predicado en el pasado, lo que se le ha enseñado en el pasado, ustedes están convencidos, persuadidos. Juancito, si tú puedes buscar la Pepitos, en este caso, del griego, que no puede decir los diccionarios, que ellos están persuadidos de esto mismo. Yo puedo decir que también de lo anterior, de lo que han escuchado y de lo que del contenido que ahora Pablo le da a los filipenses. Mire, ustedes están persuadidos, tienen efectos de las acciones que se les dio, de lo que se les dijo en el pasado, ahora tienen efecto en este presente y permanentes, pero también de esto, porque nos va a introducir el contenido. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ok, vamos a ver eso. Déjame ver. Que el que comenzó, aquí tenemos, por ejemplo, el que comenzó, toda esa palabra en arjamenos, ese que comenzó estaría haciendo la función. Mira que aquí es importante que tenemos un auristo participio en voz media, que estaría en nominativo masculino singular. ¿Ok? ¿Qué queremos decir? Que el que comenzó, está haciendo la función del sujeto. Anteriormente, ellos están persuadidos de todo esto, pero ahora el que hace la obra es el que comenzó. Juancito, tienes ahí los interlineales para que ellos puedan entender esa partecita. El comenzador. Necesito que me des algún léxico que diga en arjamenos. ¿Qué más nos va a indicar en arjamenos? Juan, ¿nos escuchas? Sí, hermano. ¿Cuál palabra? Filipenses 1:6, en arjamenos, o la traducción que tenemos, comenzó o comenzar sería. Comenzar. Ajá. ¿Qué dice los léxicos, hermano? A ver si tú nos puedes ayudar ahí. Está un poco lenta este equipo. Por ahí va. El que comenzó en vosotros
Ok, por mientras Juan encuentra la palabra en Arjamenos. Hermano Grimaldo, ¿estás ahí? Sí. ¿Escuchas? Sí. Ok. Entonces lo importante es recalcar que ellos están persuadidos, están convencidos de eso, de lo que se les ha predicado y del contenido que también se les está dando por el participio perfecto que tenemos estando persuadidos. Ahora dice, nos dan contenido, el que comenzó, es el que comenzó, esa es la palabra importante, está haciendo la función de sujeto, el que comenzó en vosotros, y es importante ver esta palabra, esa preposición en, que se traduce como en español, de hecho, en vosotros, o sea, quiere decir, el que comenzó dentro de vosotros, se puede traducir de esa manera por la preposición en, que nos estaría indicando un complemento circunstancial locativo. Quiere decir que el que comenzó en vosotros, dentro de vosotros, la buena. Ahora es importante ver qué es esa buena, qué es lo que comenzó dentro de vosotros. La obra buena o la buena obra en este caso. Pero mira que es importante que en el griego está primero la palabra ergon. Por ejemplo, Reina Valera invierte la palabra agatón con ergon, pero en el griego tenemos ergon. En vosotros la obra o el trabajo, el que comenzó dentro de vosotros, la obra o el trabajo sería buena. En este caso, la palabra buena, agatón, está calificando a ergon, que es una obra buena o es un trabajo bueno dentro de nosotros. Ergon estaría, agathon estaría funcionando como un adjetivo predicativo que estaría calificando a ergon en este caso, dándole la cualidad de que esa obra es buena, no es a media, no es mediocre, no es que está próxima a ser buena si yo hago algo. Por eso es que estamos persuadidos de que comenzó en vosotros la buena obra. Ahora sí nos va a indicar qué es la buena obra, aquel que comenzó. Nos va a decir que esa buena obra se perfeccionará. Ahí tenemos ese verbo, perfeccionar. El verbo perfeccionar que está en futuro indicativo activo de tercera persona singular. El que comenzó perfeccionará. La buena obra que empezó dentro de vosotros, la perfeccionará. ¿Entendiste sobre el verbo? Así es, así es. Nos está indicando que activamente en un futuro se completará. Juan, ¿tú tienes esa palabra ahí? Epitelesio, que se traduce perfeccionar. Creo que también dice completar. Sí, nomás que se me puso el equipo bien lento. Ahí tengo la palabra que decía ahorita, mire, ahí en pantalla. La de comenzar. Ok, comenzar, empezar. Ok, aquí tengo la palabra que también epitelesis se traduce como perfeccionar, también se traduce como terminar, completar y llevar a cabo o cumplir. Entonces, el comenzador, el que comenzó dentro de vosotros la obra buena, que es buena, la califica de buena, que esa obra es buena, no es media, no es mala, ni está en proceso de ser buena, dice que es buena. El Cristo que comenzó dentro de vosotros, la obra buena, la completará o se perfeccionará o se terminará hasta el día de Jesucristo. Un complemento circunstancial de tiempo. Hasta ese día se completa toda la buena obra que está dentro de vosotros. Me llama la atención ese complemento circunstancial de tiempo, hermano, porque nos dice hasta dónde va a ser esa acción, ¿verdad? Y nos dice que hasta el día de Jesucristo. Entonces, sí, eso también es otra de las cosas que le da la fuerza a la seguridad de salvación, porque la obra que Dios hace no la hace simplemente por un momento, sino que aquí nos está diciendo que hasta el día del Señor Jesucristo.
Y ahí podríamos hacer un exégesis de qué es el día del Señor Jesucristo, pero bueno, no sé si los hermanos pudieran agregar algo sobre ese día del Señor Jesucristo para saber hasta dónde llega esa obra, hasta qué tiempo, hasta qué lugar. Pienso que hasta el día de su venida, segunda venida, perdón. Bueno, sí, yo creo lo mismo que dice el hermano Grimaldo. Lícitamente, ¿verdad? Está hablando hasta ese día, hasta el día de Jesucristo, porque al ver acá los Cristo y su, que son genitivos, sustantivos que están en genitivo, son posesivos. Por ejemplo, Cristo, en este caso que es Cristo, sería el posesivo genitivo, y su, que también es otro posesivo en genitivo posesivo, o sea, le pertenece. Hasta ese día el que está hablando es perteneciente a Cristo, es de Cristo, le pertenece a Cristo. Cristo posee ese día. Ahí se va a completar o se va a terminar el trabajo bueno dentro de nosotros, que Cristo ha comenzado dentro de nosotros en este caso. Pero dice que es buena. Amén. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Dice que es buena. No soy yo el que estoy haciendo una obra dentro de mí. Él es. Yo estoy persuadido de esto mismo, de este contenido que Pablo le da a los filipenses. Le dice, miren, ustedes están persuadidos. Creo que esa era la palabra que yo necesitaba, Juancito, para poder darle algo de referencia a los hermanos. Pepizos o pepitos. Esa proposición en el locativa. Es locativa. Esfera locativa en este caso. Nos está indicando en dónde se está realizando esa obra. Dentro de nosotros. Dentro de nosotros, sí. Entonces, dentro de nosotros. La palabra persuadir, hermano. ¿Usted quiere la palabra persuadir? Sí, necesito ver qué más dicen los traductores. El de afecto dice persuadir, convencer, aplacar, granjear, tranquilizar, obedecer, escuchar, poner atención, ser un seguidor, confiar en, contar con, estar confiado en, tener confianza en, estar seguro o convencido. Oh, qué buena esa. Entonces nosotros estamos seguros, convencidos, persuadidos de esto mismo, que ese que empezó la buena obra, en referencia a Cristo, al Padre, dentro de vosotros, la obra que es buena, que él la comenzó, que no podemos desechar y decir que esa media o que está ahí más o menos llevándose a cabo porque yo pueda dar a santificarme más de lo que Dios me ha santificado, sin entrar en muchos detalles con respecto a esto para no caer en controversia, pero la posición que Cristo nos ha dado es buena, es una obra buena la que él ha realizado dentro de vosotros y se completa o se termina mientras estemos en esta vida, se termina hasta el día que le pertenece a Cristo. En ese futuro, cuando veamos al Señor, se completa la obra buena. Ahora la pregunta es, ¿dejará de ser buena estando con Cristo? No, sigue permaneciendo porque es una obra buena. Todo lo que Dios hace es bueno. Oiga, hermano, me llama la atención que esa palabra está en pasivo, o sea, es Dios el que nos persuade, hermano. No está en activo, ¿verdad? Estamos activa. Sí, porque estamos convencidos. O sea, estamos convencidos. Okay, sí. Estamos persuadidos. ¿De qué es lo que estamos persuadidos, hermano Grimaldo? ¿Qué es lo que está diciendo el autor? ¿De qué están apercibidos o convencidos los filipenses? Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra. Sí. Entonces de eso, hermano, una persona que no está convencido de que esa obra va a culminar, pues ahí pudiéramos decir que no está convencido, ¿no? Como dice este participio, no está convencido de
de que esa acción va a llegar hasta el día del Señor Jesucristo, o no tiene la confianza, porque Alfactugue también traduce como estar confiado. Entonces podemos decir que esa persona no está confiada, ¿no? O sea, de que realmente esa obra se va a llegar, se va a completar. ¿Cierto? Sí, sí, bueno, nosotros estamos convencidos de lo que dicen toda la escritura, la suma total de las escrituras. Estamos convencidos, estamos persuadidos, estamos prestando atención, estamos escuchando lo que dice las escrituras. Sí. Así es. Lo que está en mis manos nadie Dice lo el hermano Beto arrebata, que dice el tiene el Señor. micrófono muteado, pero mira. Para ese el hermano Beto. Me están diciendo que están comentando, pero que tienen muteado el micrófono, perdón. Esos textos son muy buenos, esos dos pasajes son fuertes por el asunto de seguridad y salvación. Sí, entonces la pregunta que nos cabería aquí es si Dios o Cristo puede perder alguna obra buena. ¿Se puede desechar la obra buena? ¿Puede perder la obra buena? Hermano Juan y hermano Grimaldo. Así es, hermano. Acá Sí, estoy. hermano. La pregunta es, ¿puede Cristo perder la buena obra? ¿Se puede perder por alguna implicación humana? Si el autor de la obra No, buena hermano. es Cristo. No, de ninguna manera. Ya A ver, llegó Beto, Beto, creo. ahí tienes el micrófono ya libre. Enciéndelo Es que porque está él mismo lo desactivado. mutea, yo creo. Ahí tienes la función, Beto, de desmutear el micro. Yo no se lo puedo mutear, no sé por qué. Sí, me escuchan. Ahí Sí, está, ya lo desmuteó. Sí, es que yo creo que como no tengo bueno, no tengo experiencia en estos medios, como que todavía no le capeo bien. Y solo tengo audífonos, no tengo manos libres. Pues bien, hermanos, me parece bastante interesante. Realmente yo apenas estoy incursionando en todo esto del griego, sintaxis, etcétera. Soy técnicamente neófito en esto, pero este, yo entiendo más de esto por medio de teología, o sea, la exposición de textos, entender su significado en el griego, de hecho, le da mayor sustento a nuestra posición. Aquí podríamos argumentar, por ejemplo, en el texto de Judas, se involucran varios aspectos salvíficos, se involucran también varios atributos divinos, o sea, como estaba resumiendo los comentarios anteriormente de ustedes, estamos hablando de que la acción de la salvación es de Dios para Dios, sí, o sea, Dios nos salva de Dios mismo, Dios nos salva de su ira para salvarnos en su misericordia, nos salva de su justicia para salvarnos por y en Cristo. Entonces, si Dios es quien realiza la obra, entonces Dios mismo es quien la completa porque nos ha elegido precisamente para eso. La salvación es segura porque Dios la realiza y su objetivo, su propósito es preservar un pueblo. Entonces Dios también se encarga de que todos los medios estén dispuestos para lograr ese fin. No sé si se entienda esto, es decir, si Dios salva a alguien, también lo regenera, lo transforma y lo guarda, porque aunque el creyente caiga en pecado, jamás va a caer de manera definitiva, jamás va a cometer apostasía, y esto es obra de Dios. Sí, entonces, bueno, este texto es, como decía el hermano Edwin, es bastante amplio, si
Si analizásemos todas sus connotaciones y sus implicaciones, pues nos llevaríamos un buen rato. Sin embargo, todo lo que nos dicen solo versículos es bastante grande, ¿sí? Tiene bastantes implicaciones. Por una parte, vemos que el creyente es sujeto de la acción de Dios. En este caso, nos guarda, nos preserva, porque Él es todopoderoso y en su atributo de ser todopoderoso nos guarda del pecado. Decía por ahí, creo que Grimaldo decía que la santidad del creyente es posicional, y aunque el creyente peque, también Dios se encarga de que el arrepentimiento a tiempo rinda arrepentimiento y rinda conversión, el creyente. Con esto no quiero dar a entender que nos quedemos sin la búsqueda precisamente de la santificación, sino todo lo contrario, que la santificación es producto de la obra de Dios en el creyente. No sé si concuerden conmigo. Entonces, este versículo es muy usado en la defensa de la perseverancia de los santos, no del salvo siempre salvo, de la perseverancia de los santos, porque Dios es quien preserva a los santos, no que los santos tengan preservación por medio de sus obras o de obras que contribuyan a esto, porque si vemos el texto, Dios mismo es quien guarda al creyente para sí mismo. Le aplica el sacrificio de Cristo, ¿sí? Lo santifica, lo justifica y lo guarda para sí mismo. Entonces, es un elemento bastante fuerte en la defensa de la doctrina de la perseverancia de los santos. Este texto también nos ayuda a entender que realmente el creyente no es que viva en libertinaje, o que aquel que pueda vivir en libertinaje va a ser salvo de todos modos. Lo que nos está diciendo es que Dios en su misericordia es que guarda al creyente por medio de la obra de la regeneración, y así continúa hasta el final. Entonces, es muy interesante y muy importante lo que señala este texto. Entonces, les comento, bueno, es breve mi comentario, concuerdo con todos ustedes. Es una piedra en el zapato de muchos de los que predican salvación por obras, o predican que la salvación se puede perder, o los que sostienen esas posiciones. Entonces, es bastante interesante y bastante reconfortante, diría yo, porque es un aliciente para el creyente. Si el creyente en verdad ha creído, es una promesa maravillosa. Sí, podemos confiar en Dios, porque Él es digno de ser creído, y que Él nos dice que Él es poderoso para guardar al creyente sin caída y sin mancha, porque Él mismo ha justificado, santificado y ha limpiado a esa iglesia o al creyente para sí mismo, por y en Cristo. Entonces es algo bastante consolador. No sé si están de acuerdo con esto. Yo lo veo desde ese punto de vista, y bueno, yo creo que enfatiza muchos puntos de los atributos divinos. Claro, hermano, buen aporte que ha dado desde teológica. Por ahí está el hermano Miguel también, si quisiera hacer algún aporte de ese pasaje, no sé, de contexto, desde la teología, ¿qué nos dice la teología sobre la seguridad de salvación? Adelante, hermano. Buenas noches a cada uno de ustedes. Miren, yo estoy de acuerdo con lo que comentó este hermano Beto. He estado oyendo cada uno de los comentarios de cada uno de los hermanos. En realidad es muy complejo es complejo, pero no es imposible y no es difícil. He estado viendo todo lo que es la connotación escritural referente al griego antiguo y al transformo en español de nuestra actualidad. Y estoy ahora sí que estoy de acuerdo con el hermano que dio la exposición, porque es claro lo que está diciendo el texto. Ya sabemos que en algunas traducciones pues no hay algunas cositas ahí que cambian un poco, es mínimo el contexto realmente, pero sí estoy de acuerdo con el contexto que acaba de decir este hermano. También estoy de acuerdo con el hermano Beto. No tengo nada que comentar, porque estoy completamente de acuerdo con los comentarios de estos hermanos. De hecho,
Para mí se me hace suficiente lo que acaban de estar mostrando y enseñando. Hermano Miguel, ya que, bueno, eh, por ejemplo, históricamente, hermano, alguna gente piensa que esta salvación es nueva, ¿no? Y de hecho ellos usan un periódico que se llama Salvo Salvo. Pero aprovechando que están ustedes aquí, que son personas que se documentan en cuanto a la historia, la patrística, no sé, o sea, si nos pudiera aportar desde Dentro ese del punto de contexto, vista, hermano. sí, mire, hermano, dentro del contexto histórico Sí, y realmente lingüístico, pues ya sabemos que la escritura en el Nuevo Testamento está hecho en griego antiguo, ¿verdad? Eh, Sabemos que Alejandro Magno conquistó, ahora sí, en la época antigua, muchos reinos y todo eso contrajo, después vino Roma, los romanos y así, ¿verdad? O sea, nos iríamos a una exégesis histórica, o sea, para saber los contextos, pero muchos dicen, es que eh, el griego antiguo no es porque en Israel se hablaba hebreo, sí, pero no todos hablaban hebreo. Los que hablaban hebreo eran los eruditos. Pablo, bueno, antes de ser converso, él hablaba hebreo, era una persona muy letrada, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos eran las gentes, así que el Sanedrín era ahora sí que era la élite de la inteligencia y de la sabiduría del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Pero pues, todo mundo sabemos, los que hemos estudiado ya a profundidad esto, sabemos que eh, la escritura, ahora sí que estaba en griego antiguo, el Nuevo Testamento. Entonces, sabemos que el antiguo está en hebreo y en arameo antiguo. Por eso es que nos vamos, ahora sí que lo que estaba haciendo este hermano es estarnos haciendo una exégesis gramatical del texto original. ¿Cuál es la razón? Para que estemos claros en el mensaje del autor, que es Dios, ¿verdad? Entonces, si no tenemos claro ese contexto histórico, gramatical, eh, cultural, todo lo que conlleva, pues no vamos a entender mucho, ¿verdad? Yo sé que hay gente que dice que el texto del griego no es la verdad, o hay gente que realmente pues no ha acabado ni la primaria. O sea, con todo el respeto lo digo, pues hay que estudiar un poco y pues por lo menos se viene a la prepa, ¿no? Para entender ciertos contextos lingüísticos que son importantes en español. Si yo no entiendo el español, mi español, si no lo entiendo, no lo sé escribir y no lo sé entender, no voy a poder entender un texto original. Si yo voy y quiero aprender un idioma, no sé, el ruso, tengo que aprender mi idioma primero, a escribir o leerlo, y luego a aprender otro idioma. Es lo mismo con el griego. Si yo no entiendo mi español, no puedo entender el griego. Claro, ahorita con todo ese movimiento de las redes y ya tenemos un teléfono celular a mano, pues claro, cada quien puede darse un tiempo para estudiar, no sé, algo de español, ya un poquito más avanzado, y desde ese punto o desde ese contexto, pues empezar a entender lo que el hermano nos está tratando de enseñar, ¿verdad? Porque sí es muy amplio, realmente es bastante amplio, pero yo la verdad estoy agradecido con el hermano por darse la tarea de enseñar esos pasajes y para darnos a entender lo que es el contexto de la escatología en la salvación. O sea, al final de cuentas, pues, sí es necesario ponernos a estudiar y a entender esos contextos, sobre todo el cultural, el lingüístico y el gramatical, que es definitivamente, si no entendemos eso, pues no vamos a poder entender mucho, ¿verdad? Por más que queramos seguir metiéndonos ahí en, no sé, en traducciones,
y no ir a los originales. Y de los originales, pues ahora sí al español para que yo lo pueda entender. Y tengo que entender el contexto griego antiguo. Entonces, todo eso conlleva muchas cosas. O sea, no solamente es leer la carta que estamos leyendo ahorita y se acabó. No, es ir al contexto histórico también. Digo, para que muchos lo entiendan. Claro, ahorita estamos viendo este asunto gramatical y es excelente, me parece extraordinario. Pero sí, para que se abra un poco más el entendimiento, tenemos que ir a un contexto histórico para que los demás que estemos oyendo, bueno, al menos yo en ese asunto no tengo problema, pero alguien que esté escuchándonos lo puede entender un poquito mejor. Eso es lo que tengo que decir, hermanos. Les mando un Hermano abrazo Juan, en el si me Señor. permite la palabra. Claro, adelante. Gracias, hermano Miguel. Quiero aportar un poco más, ya que nos adentramos en los contextos, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de analizar un texto, pero sin dejar los contextos, que nos van a ayudar a entender bien la palabra de Dios, a tener una buena exégesis, un buen concepto, una buena interpretación de las escrituras. Por ejemplo, viendo en Filipenses 1:6, que tenemos acá, que es el último que estamos viendo, ahí nos está asegurando un resultado. Hay un resultado, hermano. Yo veo que hay un resultado asegurado, que el que comenzó. En este caso, Claro. aquel que comenzó es Dios. Dios es el que comenzó. ¿Por qué puedo decir esto? También porque el contexto en Filipenses 2:13 también nos dice, porque Dios es el que en vosotros o dentro de vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, cuando hablamos de que está diciendo la buena obra, algo importante recalcar, Juancito, usted pensé que ibas a caer por ahí, pero por ejemplo, cuando decimos, si decimos las buenas obras, estaríamos diciendo que son muchas, ¿verdad? Pero aquí definitivamente nos está diciendo la buena obra. O sea, no implica mucha o una buena obra. ¿Tú cómo ves esa parte, Juan? Déjeme ver el pasaje más que ya lo había quitado. Mira, aprovecho para hacerlo interactivo. Aquí está una pregunta de René precisamente sobre eso. Dice, es quien produce nosotros, pero con el que no produce las obras que Dios dijo. Efesios 2:10. Bueno, este texto no está en subjuntivo, ¿verdad? O sea, No. este texto no dice Dios intenta producir el querer. Este texto no está en subjuntivo. O sea, si el texto estuviera en subjuntivo, nos daría una posibilidad de que esto suceda o realmente no suceda, pero está en indicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que está constatando, ¿verdad, hermano Edwin? Está Sí, constatando el hecho de que Dios produce realmente, o sea, ni siquiera está Dios es dando dentro la de posibilidad vosotros. de que no suceda esta acción. El autor es Dios y por eso le hacía la pregunta aquí es, si diría Sí, las hermano. buenas obras, estamos hablando de que Dios está tratando de hacer un montón de obras dentro de nosotros o de vosotros para poder ver Dios de cuáles de todas ellas es buena, poder calificar Dios y decir, bueno, esta me parece que está mejor que esta, no, pero dice la o una, sencillo, determinante, no dice las obras, dice la buena obra, indicando la, es una, específicamente lo dice la buena obra que comenzó Dios. Dios comenzó la buena obra internamente dentro de nosotros. Y si Dios empieza una obra, la va a terminar, la va a acabar. Y eso es lo que vimos anteriormente también con, creo que está acá, la completará, se finalizará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ni un hombre que comienza un trabajo al azar lo va a dejar ahí, tiene que terminarlo. Si nosotros nos ponemos en la parte humana de empezar un trabajo, tenemos que buscar los medios para finalizar el trabajo. ¿Qué más Dios? ¿Acaso Dios es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta? Lo que Dios empieza, la buena obra que Dios ha empezado dentro de nosotros, no dice las buenas obras, sino la buena obra o la obra buena, Dios la completará, la finalizará hasta el final. Y nos está especificando esa obra que es buena
y que el autor de esa obra buena es el mismo Dios, porque Él es el que le comenzó. Y si Dios la empezó, entonces tenemos resultados asegurados, por lo que también está diciendo en el 2:13 de Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Sí, o sea, el problema es que algunos ven este texto como si fuera algo tentativo, ¿no? Es algo que probablemente suceda, pero no hay manera de interpretar gramaticalmente que este texto esté en subjuntivo, que esté sugiriendo una posibilidad, sino más bien está constatando el hecho de que es una acción que Dios hace dentro de nosotros, producir el querer como el hacer. En este caso, pues, es el mismo Dios el que comienza la obra, ¿no? Dentro de nosotros, porque esa preposición que dice usted en educativa, es Dios el que inicia la acción de la buena obra. Pues en este caso yo creo que la buena obra, si no me dejarán mentir los hermanos, se refiere a la salvación, a la salvación del hombre. O hermanos, ¿a qué se refiere la buena obra? A ver si podemos hacer algo interactivo sobre esa frase, la buena obra. ¿A qué se refiere? Bueno, yo veo que la buena obra es la que Dios puede ejercer, nada más. Es que el hombre no puede ejercer ninguna buena obra para poder presentarse delante de Dios. Judas nos está diciendo que Él es el que nos guarda sin caída y sin mancha para presentarnos delante de su gloria. Que es la obra interna, la obra regeneradora, la obra transformadora, la obra que le da vida al hombre. Es Dios quien la está produciendo. Si nosotros vemos Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Vamos a ver primero la conjunción gar causal. Nos va a dar la causa. ¿Quién es la causa? Y Dios es el sujeto, porque aquí tengo Dios o Theos, que está en un sustantivo y nominativo. Me está indicando que este es el sujeto de la acción. Me da la razón de la causa, que ese Dios es el que en vosotros, dentro de vosotros, produce. Y si Dios produce, estamos hablando también que ese producir nos va a llevar a la palabra ergon. Ubícate en el 2:13 de Filipenses, hermano Juan, y búscale la palabra a los hermanos en ergon, que nos va a llevar a la raíz ergon, que también habla de obra. Dios es que dentro de vosotros produce o realiza. Me avisas cuando tú lo tengas por ahí. Básicamente, hermano, no sé si me escucho. Sí, no sí, sé hermano, si me escucha. La buena obra se refiere completamente a la salvación. Cuando dice la palabra de Dios que el que inició la buena obra la terminará, se refiere a todo el proceso salvífico, es decir, desde la justificación hasta la glorificación. A eso se refiere. No dice que se va a quedar inconclusa ni mucho menos, sino que la va a concluir, es decir, la terminará hasta la glorificación. Entonces no se refiere a que el hombre haga buenas obras, porque realmente si vamos a ser específicos o vamos a ser tajantes, el hombre jamás hace una sola buena obra, porque hasta sus mejores obras están contaminadas por el pecado. Y si son aceptas las obras que el creyente hace, es porque están aceptas por y en Cristo, no porque sean buenas o sean impecables de alguna manera. La pregunta que hacía René Torres decía es que ¿qué pasa si alguien no da esos frutos o alguien no? Es que el creyente no tiene alternativa porque ha sido regenerado para hacerlas. ¿Sí? Si un creyente no es salidoso, entonces no es creyente, porque el creyente es salvo precisamente para eso. No tendría sentido que una persona sea salva y que siga viviendo como antes, o que no dé fruto, porque ese no es el objetivo también de la salvación. O sea, es algo ilógico, es algo absurdo. Las personas que generalmente piensan que la salvación puede aumentarse o ganarse con salvos es porque no entienden el concepto y el alcance o la magnitud de lo que es todo el proceso de la salvación. O sea, es decir, una de las objeciones que más frecuentemente he escuchado en contra de la perseverancia de los santos es esa, que dicen, es que si ya soy salvo, entonces ¿para qué cambio? ¿Para qué obro bien? Es que no entienden que la persona que es salva no puede seguir viviendo de la misma manera, precisamente porque ha sido salvado de ello, ha sido regenerado y ha sido salvado para dar frutos. Entonces es algo absurdo y ilógico que quieran acusar a un salvo de ser libertino. No sé si me estoy explicando.
Sí, no sé si se entienda lo que estoy tratando de decir. O sea, dicen, es que arguyen, Claro, el salvo claro siempre que es salvo, ya soy salvo, ya Dios me salvó y voy a quedarme dormido en mi cama sin hacer nada. No, precisamente porque Dios nos ha dado su gracia, nosotros tenemos que trabajar en ello, porque Dios es quien así nos pone a trabajar en ello. O sea, no es porque nosotros de nuestra propia voluntad lo hagamos, sino porque Dios en su regenerado ha dado esa gracia para que dé frutos, porque somos sal y luz, o los salvos son sal y luz. ¿Sí? Un salvo no puede vivir como antes porque ha sido regenerado y ha sido salvado para dar testimonio de la verdad y dar frutos dignos de arrepentimiento y de fe. Entonces, una persona que dice o que objeta la perseverancia de los salvos, eso es un error. No sé si a veces, yo creo que lo hacen más por ser contrarios, no sé si me explico, no, lo hacen más por llevar la contraria, porque si somos objetivos, no tendría ningún sentido que una persona sea salva y siga viviendo como siempre lo ha sido. claro. No es lógico, o sea, no tiene sentido, pues. Dicen, ay, ya soy salvo y ya, pum, y voy a vivir como quiera, como dicen los amigos pentecostales, ¿no? Ahí voy a embriagarme y voy a fumar y voy a hacer lo que quiera porque al fin ya soy salvo. No, al contrario, precisamente Dios ya te regeneró y ya no puedes regresar a esa vida de antes. Puedes caer, sí es cierto, porque nadie es perfecto y el ser humano aún continúa con su estado caído, pero a pesar de ello no hay una caída total o final, sino que al creyente se le oculta el rostro de Dios y es constreñido y es llevado al arrepentimiento porque el Espíritu Santo jamás deja inconclusa su obra. Sí, es cierto que Dios nos enseña a través de nuestra debilidad y de nuestro pecado a depender de Él, y eso también es obra de Dios, sí, pero de que el creyente puede caer, sí, el creyente cae incluso, sí, pero eso no quiere decir que caiga finalmente en apostasía. Aquel que cayó en apostasía es porque jamás fue creyente, estuvo con nosotros, pero no era de los nuestros. El, la perseverancia de los santos no es vivir como uno quiera luego de ser salvo, sino dar testimonio de la verdad porque Dios ha salvado al individuo para ser sal y luz del mundo. Si pudiéramos hacer un recuento de todos los versículos o del contexto bíblico en general que conlleva la salvación, precisamente incluso ahí vemos mucho más el concepto de la elección, porque no todo el mundo puede ser elegido para salvación. Y no porque yo lo diga, sino porque precisamente la Biblia lo dice. Ustedes le dice a los creyentes, ustedes son sal y luz del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a salar? Si eres luz del mundo, tienes que dar la luz, dar testimonio de la verdad ante este mundo que está lleno de pecado. Ajá, entonces a mí se me hace una tontería decir que el creyente, ay, ya, como se burlan de nosotros, no, ay, ya soy salvo, voy a vivir como quiera, voy a hacer libertinaje. Pues no, mi estimado, estás en un error, estás mal y estás prejuzgando de algo que no conoces. ¿Esto a qué viene o qué tiene que ver con el texto? Porque hablamos del texto de la seguridad de la salvación, de la perseverancia de los santos. Entonces nos habla aquí el texto básicamente también de la posición del creyente respecto de Dios. Sí, es cierto, el creyente aún peca, se arrepiente, etcétera. Sin embargo, somos justos, declarados justos en virtud de los méritos de Cristo e imputados con la justicia de Cristo. Dios no nos ve con nuestros pecados, sino nos ve justos por medio de Cristo. La santidad es posicional, pero el creyente también trabaja en su santificación y también es obra de Dios porque Él es el que pone el querer como el hacer, como señalaba Edwin. Entonces, el proceso de la salvación, de la buena obra, tiene implicaciones muy grandes, ¿sí? Que se tienen que ver a la luz de todo el contexto bíblico. Entonces no sé si estoy claro en el punto que quiero dar a entender. Ahorita por lo que decía este personaje René Torres, es lo que yo quisiera dar a entender. Muchas veces queremos ver un paisaje nada más clavándolos en un solo árbol. ¿Sí? Si tuviéramos un paisaje de una sierra y unos montes y unas montañas enormes, pero queremos ver nada más el claroscuro de un árbol y otro, pues estamos perdidos. Tenemos que dimensionar absolutamente todo para poder entender, ¿sí? Para desmenuzar parte por parte lo que debemos de entender del consejo de Dios y cómo aplicarlo y cómo entenderlo para nuestro beneficio. Entonces, eso es una parte de todo lo que implica la salvación, de todo lo que implica la obra de Dios y el propósito de Dios, porque todo eso está contenido en el consejo de Dios que es la Biblia. Ajá, entonces, tenemos que hacer un estudio precisamente minucioso para entender cada parte y luego reintegrarlo en el gran rompecabezas que es la Biblia, ¿sí? Y esto de la perseverancia de los santos es una parte pues pequeña, por decirlo así. Sí es muy importante, pero muy pequeña a la luz de todo lo que implica la salvación. Entonces, bueno, es un aporte que yo quería dar, no sé si se entienda y espero no haber redundado mucho.
Ahí tenemos, miren, aquí tenemos a René, vamos a darle la bienvenida. Estaría bueno que personalmente, pues él tiene una postura sinergista, ¿no? Y estaría bueno que él nos hiciera preguntas, objeciones, y aquí se las respondemos entre todos. Espero que sea con orden, porque aquí no nos gusta el asunto de, en otros canales, ¿no? Es un desorden, es un pleito, y no, aquí vamos a hacerlo con respeto. Él nos plantea una objeción, a lo mejor un hermano, nosotros dice yo le respondo, y que le responda al hermano, para hacerlo pues interactivo, ¿no? Con un sinergista, alguien que tiene la postura sinergista. ¿Cómo está, René? ¿Alguna objeción ahorita que tuvieras aquí para los hermanos? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy católico, profeso mi fe, estoy activo en mi fe, y tengo 6 años estudiando la palabra de Dios, y yo creo, yo puedo darles mi estudio de lo que yo he aprendido. No sé cuánto tiempo me van a dar, ¿verdad? Pero es importante que sepamos para qué nos llamó Dios, porque muchas veces, en el caso de nosotros no tenemos una autoridad para traducir la palabra de Dios a nuestra manera. Es decir, la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos, como dice ahí, hay muchos puntos en los cuales son difíciles de entender. Entonces, es cierto, por eso la apologética es un poco complicada, porque tenemos que realmente saber para qué nos ha llamado Cristo. La manera en que nosotros tomamos el llamamiento de Cristo es que si Él nos ha venido a rescatar de la esclavitud en la que vivíamos, en el pecado, Dios ya no quiere que volvamos a ese pecado, ya no quiere que volvamos a esa vida. Nosotros estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice que Cristo nos vino a liberar de esa ley, y también la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 2. Si quieren, los podemos leer. Oye, René. Sí, no, permítanme, déjenme, si me van a dejar hablar. Mira, para no hacer un No sé, nada más te iba a decir que pongo en contexto para que entiendan. Si vamos a ir a preguntas, pues mejor nomás les hago las preguntas y ya nos pongo. O sea. No, yo más sé que hablas un poco más, más claro, porque no se entendía bien, pero nada más. Estamos hablando de Judas 1:24 y de... No, es que yo vengo a hablar de lo de la gracia. Sí, estamos hablando de Judas 1:24 y de Filipenses. Sí, ok, no, pues entonces... Ese es el tema que tenemos aquí ahorita, por eso digo... Pensé que estaban hablando de las obras, porque hoy estaban hablando de las obras. Sí. 1:24. No. Sí, de hecho estamos hablando de la obra, pero de la obra que Dios realiza en la vida del hombre, que le pertenece a Dios. Claro, y precisamente por eso es lo que les estaba yo tratando de decir. Es una obra que Dios realiza, eso es lo que estamos hablando, de la obra de la salvación, que es competente a Dios, que le pertenece a Dios, y que Dios preserva y guarda a quienes le ha dado el beneficio o el don de la salvación a la persona. Entonces en eso estamos enfocados. Sí, estoy de acuerdo de lo que están... Si quieres leer los pasajes, René, para... No, sí, ya lo leí. Entonces, sí. Ciertamente ustedes se basan en textos como esos muy literales, donde dice que Dios nos guarda para todo, pero no podemos sacar un texto y dejar todas las otras exigencias que Cristo hizo, porque si yo me pudiera agarrar un texto también y decir tal cosa, entonces cada quien podría agarrar el suyo, porque en la palabra de Dios hay miles de textos, y cualquiera podría decir, no, pues por eso yo creo en esta doctrina, que ya no creo volver a perder la salvación. Como le estaba yo tratando de explicar, es que nosotros vemos la salvación, para nosotros Cristo es el camino. Nosotros estábamos muertos a causa de nuestros delitos, o sea, no vivíamos sin gracia de Dios. Entonces, hoy que Cristo viene a reconciliarnos con Dios, cuando Él dio la vida por nosotros para reconciliarnos con Dios, debido a que por la falta de la gracia que nosotros no teníamos como hombres, como personas nacidas de la carne, por eso el mismo Cristo dice, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
y nacer como ustedes lo dicen, el que nace de la gracia, el que es renovado por la gracia, es regenerado, vuelve a la vida. Y entonces ha sido divinizado por la gracia. Esa gracia, lógicamente, produce las obras, según lo que ustedes estaban hablando. Lo que nosotros, la diferencia que nosotros hicimos es que, o sea, concordamos con muchas cosas. Dios es el que hace todo, Dios es el que pone la gracia, pero nosotros creemos que el camino de la gracia es simplemente la fuente, el auxilio para que nosotros podamos responder a la llamada de Dios. A diferencia de ustedes que dicen que como fue un regalo gratuito, la gracia la traducen en salvación eterna. Nosotros no. Nosotros decimos, tenemos la salvación en Cristo, pero Él es el camino, la verdad y la vida. Y para hacer el camino, la verdad y la vida, ¿qué debo hacer? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Ah, no, ustedes ya saben el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. René, entonces, disculpa, la pregunta para ti sería, entonces que Judas estaba, o sea, yo veo a Judas en su último texto, la doxología que le está dando a los hermanos, está haciendo un acto triunfal, está asegurándose. O sea, cuando vemos esos infinitivos que son de resultado, competentes a Dios, del guardar y del presentar, entonces quiere decir que si Dios es mi camino, yo tomo la decisión de si al final yo quiero seguirlo o lo sigo, me desvío, entonces Dios ha fracasado en ese resultado y que está en aoristo, es infinitivo activamente, que está concordando con el verbo presente que tenemos por ahí, que hay que suplirlo. Entonces quiere decir que Dios puede fracasar en el resultado del guardar y del presentar sin mancha delante de Él a nosotros. Bueno, por eso te digo, hemos sido rescatados de la vida que estábamos llevando en la esclavitud del pecado, y Cristo, la misma carta de los Romanos explica, el mismo San Pablo, dice que en la carta, el capítulo 7, versículo 4, dice que lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo, y nosotros hemos muerto a esa ley que nos esclavizaba, y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Y eso es lo que nosotros predicamos, que muertos al pecado, vivos para Dios, o nos ofrecemos como santos en cuerpo y alma para dar los frutos para Dios. Y esa es la diferencia que nosotros predicamos, a diferencia de ustedes que dicen que la persona no puede fallar porque Dios lo ha regenerado completamente, como si estuviera en una celda, o vamos a decirlo,